El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirían, sino que huirían de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Tráeme la toallita. Inmaculado Corazón de María, Jesús de la Divina Misericordia, Jesús el Buen Pastor, en ti confío. Bueno, la Iglesia en este cuarto domingo de Pascua está celebrando en todas las iglesias, en todas las parroquias, en todos los santuarios, en todas las catedrales, la jornada y a Jesús resucitado, el Buen Pastor, que entregó la vida por cada uno de nosotros y que quiere suscitar santos pastores, vocaciones sacerdotales, religiosas, consagradas, y por eso ha dedicado en especial este día para recordarnos, pero todos los días del año, a seguir rezando para que el Señor envíe pastores santos, envíe vocaciones santas para la Santa Iglesia, para que surjan muchos obreros de la mies del Señor y así el mensaje de salvación llegue a todos los hombres, a todas las almas para la salvación. Este cuarto domingo, entonces, celebramos el Buen Pastor. Las lecturas que acabamos de escuchar nos hablan de Jesús como el Buen Pastor. ¿Y por qué del Buen Pastor? Porque uno de los símbolos más antiguos de la Iglesia, de los primeros cristianos, es justamente la imagen del Buen Pastor. Como sabemos, los primeros cristianos vivieron desde la muerte de Cristo hasta su ascensión y después una gran persecución de parte primero de los judíos, después de los romanos y del mundo gentil, una gran persecución, así que no podían hablar abiertamente de Cristo, hablar del nombre de Jesús, entonces inventaban algunos símbolos
algunas formas de hablar para que la gente, los cristianos, supieran que estaban hablando de Jesús sin pronunciar propiamente el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. Y esta imagen del buen pastor es una de las más antiguas. Por ejemplo, en las catacumbas de San Calixto encontramos en el patio de estas catacumbas la figura del buen pastor. Y en las paredes también de las catacumbas muchas veces se grababa un pastor con una oveja en los hombros, que significaba a Jesús, el buen pastor, y esas ovejas, cada uno de los cristianos que ha sido redimido, cada uno de nosotros que ha sido redimido, salvado por nuestro buen pastor, el Hijo de Dios. ¿Y por qué usamos esta imagen del buen pastor? Porque justamente hoy en el Evangelio Jesús habla de sí mismo como el buen pastor, el pastor por excelencia, porque es el Hijo de Dios. Es el pastor, el buen pastor que nos ha enviado el Padre para pastorear a todos los hombres del mundo. Y justamente la Iglesia es ese redil que están haciendo al comienzo de los cristianos, y es como un gran rebaño del que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quiere que formemos todos parte de ese gran redil, para que desde aquí, desde la tierra, desde la Iglesia que formamos los cristianos, pasemos después a esa gran familia que es el reino de Dios, la vida eterna, el cielo. Mientras tanto, el Señor quiere protegernos, quiere cuidarnos, quiere que estemos como en este santuario, en el gran rebaño, en la Iglesia, recibiendo justamente con los sacramentos, con la palabra de Dios, que son como esos pastos tiernos, los sacramentos que nos dan ese agua viva para calmar nuestra sed, para que tengamos esa saciedad en nuestra alma, porque estamos sedientos de Dios, porque estamos hambrientos de Dios, del pan vivo que es Cristo, de ese agua viva que nos comunica el Señor por medio de los sacramentos. Bueno, y en la primera lectura, que está tomada de los Hechos de los Apóstoles, se nos narra el momento en que los apóstoles, después de recibir al Espíritu Santo, que los transforma de miedosos, de temerosos, en valientes, en intrépidos, en hablar abiertamente de Jesús, en Pentecostés, salen a hablar y empiezan a hablar a la gente acerca de Jesús, y se encontraron con muchos judíos. Se dice que habían más de 3.000, y que justamente los frutos de esta primera predicación, 3.000 se hicieron cristianos. Y allí hablaban entonces a estos judíos que habían estado presentes en la Semana Santa, que habían sido los causantes, porque habían entregado al Mesías, habían entregado al Hijo de Dios a los gentiles para que lo mataran, a los romanos, y le habían dado muerte, pero él había resucitado, porque de ese modo en los designios de Dios y en las profecías del Antiguo Testamento se cumplían las Escrituras de que el Mesías tenía que sufrir mucho de parte de los judíos y después resucitar al tercer día. Este mensaje, esta predicación de los apóstoles, suscitó en ellos, en los judíos, en esas muchedumbres de personas que escuchaban a los apóstoles, una tristeza en el corazón, un dolor profundo, un estremecimiento en sus corazones, ese profundo arrepentimiento, sincero arrepentimiento, y decían y le dijeron a los apóstoles qué debemos hacer, ¿no? Qué hermosa disposición de un sincero arrepentimiento, de un profundo arrepentimiento, es estar dispuesto a decir, bueno, ¿qué debo hacer? Es decir, tenemos que cambiar, ¿qué tengo que comenzar a hacer para recibir de Dios la gracia que el Señor quiere darme? Me hago cargo de los pecados, de lo que he hecho, de lo que he ofendido a Dios, de haber matado al Hijo de Dios, de haberlo crucificado. Bueno, esta pregunta, que parece tan sencilla, pero es tan profunda,
que los implicaba a ello, pero también nos enseña cómo debemos encarar nuestra vida cristiana, cómo debemos encarar y afrontar en nuestra vida los pecados y aceptar que hemos ofendido a Dios, pero que el Señor nos da la posibilidad de justamente el perdón, el amor, la misericordia. Entonces, de estar dispuesto a decir, bueno, ¿qué debo hacer? Y San Pedro le responde, en nombre de los apóstoles, que cada uno se convierta, es decir, que deje de hacer el mal en su corazón, que sienta dolor por la fe de haber ofendido a un Dios que es tan bueno. Entonces, que se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesús, que ese era el bautismo que comenzó a distribuir la Iglesia, no el bautismo de Jesús, no el bautismo de Juan, que era solo con agua, el bautismo de Jesús, que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ser bautizados, convertirse, ser bautizados y así recibir con ese cambio de vida, con ese arrepentimiento, con esa fe en las enseñanzas de Jesús, recibir el don por excelencia, que es el don del Espíritu Santo. Y así seguir a Jesús en nuestra vida de todos los días, así como ellos comenzaron a seguir a Jesús, ser bautizados, y en ese momento significaba justamente ser uno como los apóstoles, como los primeros cristianos, seguir a Jesús, escucharlo, escuchar su mensaje, practicar el Evangelio y recibir junto con el bautismo el Espíritu Santo, y así dar testimonio de que seguimos al Señor y ser cristiano. Bueno, en el Salmo que escuchamos, el Salmo 22, también todos ya lo conocemos, el Señor es mi pastor, nada me falta. Es el Salmo 22, es fácil de recordar y muchos ya lo hemos recitado. Es una verdadera oración para repetirla todos los días. Si uno va desmenuzando el Salmo, nos vamos a dar cuenta qué importancia tiene ese Salmo, cómo esa presencia de Dios nos va acompañando a lo largo de todas nuestras vidas y cómo Él quiere alimentarnos con los pastos tiernos, ese buen pastor que es los pastos tiernos, esas verdes praderas, que es la paz del Señor, que es la palabra de Dios que nos enciende en el amor, que nos fortalece en la fe. Por eso dice, nos conduce hacia verdes praderas, las verdes praderas porque hay pastos tiernos, hay aguas limpias, no están las aguas turbias del pecado, del remordimiento, de la culpa, sino que está la presencia de la divina gracia por la palabra de Dios, por los sacramentos. Él nos va llevando a esas aguas tranquilas del alma que tanto lo necesitamos. Uno ve que cuando uno está con Dios, el alma está en paz, está tranquila. Cuando uno se aleja de Dios, comienza a intranquilizarse, empieza a perturbarse, empieza a perder la paz y no descansa en nada, por más que esté rodeado de muchas cosas que entre comillas se suelen apreciar mucho en este mundo, pero que no producen ninguna tranquilidad en el alma, porque solo Dios puede dar esa tranquilidad, esa paz, ese alimento, esa saciedad, ese amor, es lo que necesitamos. Y dice el Salmo que el Señor con su cayado, con su bastón, nos va sosteniendo, Él va adelante, Él sigue adelante para que nosotros lo vamos siguiendo entonces a ese buen pastor que es el Señor Jesús. Y subrayo esta frase porque quizás a todos nos pasa en nuestra vida por el sufrimiento, por el dolor, por las penas, por las enfermedades, por las oscuridades del alma, por tantas cosas que son partes de la cruz que el Señor nos ha enseñado a llevar con Él. Esa frase del Salmo que dice, aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal porque tú estás conmigo. Nosotros, como pequeñas ovejas, tenemos que confiar mucho en nuestro buen pastor que va delante de nosotros, no tener miedo sabiendo que Él está con nosotros. Tenemos que confiar en Él porque a pesar de que haya peligros, a pesar de que haya sufrimientos, dolores, oscuridades,
el pastor nos va a sostener, el buen pastor Jesús va a estar con nosotros en esos momentos que nos parecen dificilísimos y muy dolorosos para el alma. Sin embargo, el Señor nos promete y nos asegura que Él nos va a ayudar, nos va a sostener en medio de esas pruebas, por más difíciles que sean. Él nos va a dar la gracia. Y si en algún momento nos llegamos a extraviar, también ese pastor va a ir por cada uno de nosotros. Así es la bondad y la misericordia de nuestro buen pastor Jesús resucitado. Y termina el Salmo 22, habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Siempre, como decía, vamos a estar acompañados de Jesús y Jesús va a estar siempre con nosotros mientras no nos soltemos de su mano, mientras vivamos esa fe, ese amor, ese seguimiento de las enseñanzas de Jesús, siempre va a estar con nosotros y Él quiere que estemos con Él en esta vida para después gozar de Él por toda la eternidad. Ese es el camino que nos va trazando el buen pastor desde el redil que es la iglesia y nos va a ir Él llevando hacia la vida eterna, hacia el reino de los cielos, por los buenos pastores que Él ha dejado en la iglesia para que ellos nos vayan guiando hacia la eternidad y nos vayan enseñando el Evangelio y administrando los sacramentos. Y en la segunda carta de San Pedro, Pedro toma esta imagen también de Jesús como el buen pastor. Dice, Cristo padeció por ustedes, les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Por eso en el Salmo también decía eso, ¿no? De seguir las huellas del pastor, seguir a Jesús, que Él ya nos ha marcado el camino, nos ha dejado sus huellas muy dolorosas, muy sufrientes, como hemos visto en la Semana Santa, donde Él no devolvía insulto por insulto, que nos ha enseñado a soportar con paciencia las tribulaciones, las penas, los dolores, las angustias. Él nos ha ido marcando con sus huellas cómo debemos ir siguiéndolo. Él va delante de nosotros y estas huellas de Jesús son como Él nos ha enseñado sus enseñanzas, los mandamientos, el mensaje del amor, del perdón, de las obras de misericordia, los consejos evangélicos. Todas esas son las huellas de Jesús, las pisadas de Jesús. Ahí debemos colocar nuestros pies, es decir, nuestra vida, nuestra conducta. Por eso no podemos apartarnos y hacer otras prácticas, otras conductas distintas de las que el Señor nos ha enseñado en el Evangelio, porque estaríamos apartándonos del camino que Jesús nos ha trazado y que nos ha dejado bien claras sus huellas para que por medio del Evangelio caminemos seguros hacia la vida eterna. Por eso vamos repitiendo eso que Él mismo nos enseñó y que hizo Él. Y para terminar la lectura dice Pedro, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Todos nosotros, como los primeros cristianos que fueron uniéndose al grupo de los apóstoles y los mismos apóstoles, éramos como ovejas perdidas, recibimos de Jesús, el buen pastor, el mensaje de la salvación, nos hemos arrepentido, hemos creído en Él, Él es nuestro guardián, verdadero guardián, buen pastor, y por eso también nosotros como ovejas que hemos escuchado su mensaje y nos hemos hecho cristianos por el bautismo, por el arrepentimiento, por la fe, tenemos que, además de haber recibido ese mensaje de la buena nueva, seguir pasando este mensaje, no se tiene que detener, tenemos que nosotros comunicarlo a los demás, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestra gente que nos llega por el trabajo de cada día, a todas las personas evangelizar, llevar el mensaje de la buena nueva, de la salvación, como lo hemos recibido cada uno de nosotros y en el cual estamos viviendo día a día.
Y el Evangelio está tomado de San Juan. Jesús se presenta como el buen pastor, pero también de esta imagen usa otras imágenes para completar esta imagen del buen pastor. Usa la imagen del mundo como el redil, donde están dentro las ovejas. Hay una puerta por donde las ovejas entran y salen, pero también el pastor entra por esa puerta. Y dice el Señor que el que no es el pastor es un ladrón, un asaltante que viene a robar, que viene a desorientar, a matar a las ovejas. Entra por otro lugar, no por la puerta. No sabe entrar el ladrón por la puerta porque la puerta está custodiada. Por eso las ovejas tienen que tener, todos nosotros, las ovejas del Señor, tenemos que tener cuidado a quien escuchan por los medios de comunicación o por los libros o por distintos medios. Tener cuidado lo que escuchamos cuando escuchamos doctrinas, aunque parezcan llamativas y todo eso, tener cuidado para no dejarse engañar, porque por otra puerta entran estos falsos pastores para perder a las ovejas del Señor. Por eso las ovejas del Señor reconocen la voz del pastor, reconocen por la doctrina que nos ha dejado el Señor, por la conducta, el modo de obrar que Jesús nos ha dejado en el Evangelio. Cuando el pastor las llama, dice, salen todas por esa puerta y pueden entrar por esa puerta porque es la doctrina verdadera del Señor, el Evangelio, las enseñanzas de Jesús. Y por eso después el Señor mismo, para aclarar bien esta imagen, dice también Él es la puerta. Cristo es la puerta, por donde se entra y por donde se sale. Se tiene que aceptar totalmente a Cristo para la salvación. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, ni Confucio, ni los de los musulmanes, ni de los... No, el único mediador es Cristo entre Dios y los hombres, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Es el único Salvador. Él es la puerta por donde se entra y por donde se sale. Y muchas otras imágenes también usa Jesús para seguirlo. Por ejemplo, usa la imagen de sí mismo como el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz. Por eso, entonces, Jesús es presentado como ese camino que todos tenemos que seguir como ovejas de Él, ese ejemplo que tenemos que imitar si queremos caminar seguros. Podemos preguntarnos si estamos escuchando la voz del Señor, o cuando escuchamos tantas voces nos damos cuenta cuál es la voz del Señor y que las otras voces que estamos escuchando no tenemos que seguirla. Sabemos discernir entonces entre la voz del Señor, del buen pastor, y las otras voces que no producen ese alimento en el alma, que producen turbación, que producen alejamiento de Dios, que me ponen en peligro de la salvación de mi alma, de la vida cristiana de mis hijos. Estoy discerniendo bien cuál es la voz del buen pastor. Me fijo solamente en la voz de Jesús, a pesar de tantas voces que escucho en el mundo. Eso también podríamos preguntarnos para saber, como termómetro, si estoy siguiendo firmemente y con pureza la única verdadera voz, que es la del buen pastor, la única palabra de vida eterna, que es la del Señor. Y que todas las demás, por más llamativas, por más que nos parezcan algo que parezcan de bueno, pero no nos van a producir lo que produce sí la voz y las palabras de Cristo, el buen pastor. Solo Jesús nos puede decir con sus palabras: yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. En Jesús vamos a encontrar entonces, con sus palabras, con sus sacramentos, la verdadera vida, la vida eterna. Por eso aprendamos a seguir y escuchar esa voz de Jesús y confiar mucho en Él.
que podemos sacar en conclusión de provecho para nuestra vida en este cuarto domingo de Pascua, además de rezar por las vocaciones sacerdotales, religiosas, que estáis rezando en este día, en esta jornada especial toda la Iglesia? Nosotros que seguimos entonces al buen pastor como ovejas redimidas por Él, en primer lugar, en este día agradecer a Jesús que ha venido a ser el pastor que todos necesitamos, que todos los hombres necesitan, aunque no se den cuenta. Él es el buen pastor, el único pastor que Dios nos ha dado para nuestra salvación. No seguir lo que el mundo corrompido, como nos escuchamos hoy en la lectura, el mundo está corrompido, no seguir las voces de ese mundo corrompido que vemos desorienta tanto a las personas, tantos líderes que llevan por el mal camino a tantas ovejas, al desfiladero, al precipicio, y allí cuántas ya se han perdido, se pierden muchas ovejas por seguir estas voces que envenenan el alma. En segundo lugar, tenemos que aprender, como decía, a escuchar la voz del verdadero pastor que nos conduce al verdadero alimento, a la verdadera vida, a la palabra de Dios que alimenta nuestras almas, a la Eucaristía donde está Jesús presente, a seguir con fidelidad las enseñanzas de Jesús en el Evangelio y que la Iglesia nos expone, nos enseña a través del catecismo. Seguir, en definitiva, como lema, siempre a Jesús, el buen pastor, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, Él es la vida, la voz de Jesús. Esa es la voz que en este momento nos habla a través de la Santa Misa, renueva su sacrificio, se nos da en comunión, nos explica y nos transmite sus mismas palabras en el Evangelio. Y entonces hoy estamos recibiendo del buen pastor todos estos alimentos, por eso es el único pastor que necesitamos, a Él vamos a seguir, de Él nos vamos a alimentar para poder vivir en su presencia en esta vida y después gozar con Él para siempre de la eternidad. Ave María Purísima.